Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Nassim Nicolás Taleb, bienvenidos a Iceberg de Valor. Una de las noticias más sonadas en esta semana ha sido como Morgan Stanley predice que, básicamente los próximos 3-4 años será difícil ganar dinero en el Standard & Poor's y básicamente se suma a el sentimiento general de que la próxima crisis está cerca o que al menos la bolsa o está sobrevalorada o será difícil que esto vaya más para arriba en los próximos años. Sin embargo, quizás para el que me haya oído durante cierto tiempo, sabrá que si peco de algo es cierto sesgo al optimismo, lo cual no está mal. Y la razón por esto es que creo que cuando alguien es negativo sobre las acciones o la bolsa en general, es siempre una postura muy atractiva. Es decir, si alguien es muy negativo y piensa que la próxima crisis está cerca, de alguna forma genera cierta admiración en la gente. Dices, joder, pues, para cuando dice eso, algo sabrá que yo no sé y, al ser tan precavido, de alguna forma parece muy inteligente. Sin embargo, la persona que es muy optimista y que está bastante invertido suele dar la sensación de, joder, qué ingenuo, ¿verdad? Que está invertido totalmente a saber lo que pasa y no está viendo los riesgos que el otro ve. Sin embargo, creo yo que muchas veces esas predicciones negativas suelen ser predicciones macro, que está muy bien para hablar y comentar la jugada, pero normalmente la macroeconomía, o al menos lo que yo he visto, es que es difícil sacar pautas concretas para invertir y más en concreto pautas concretas para beneficiarse de ello. Entonces, con esta idea un poco y viendo el sentimiento generalizado de que todo está muy caro y todo está muy arriba, esta semana he visto cómo Ken Fisher publicaba un artículo sobre una idea que me parece bastante curiosa, que es que después del midterm elections en Estados Unidos, la bolsa ha subido ese trimestre el 87% de las veces en la historia. Es decir, en Estados Unidos hay unas elecciones generales que eligen el presidente y luego, en mitad de ese mandato, se eligen el Senado y el Congreso, creo, y esto toca noviembre, octubre-noviembre. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que en ese trimestre de esas elecciones la bolsa siempre ha cerrado en positivo. ¿Y cuáles son las razones de que esto ocurra? Bueno, pues básicamente si algo detestan los mercados financieros es todo lo que sea inestabilidad. Y todo lo que sea cambios bruscos, cambios regulatorios, es algo que temen y suelen penalizarlo mucho. Sin embargo, en las midterm de Estados Unidos, casi siempre lo que ocurre es que el partido contrario al que está en la presidencia suele, que ganar más votos que el presidente y entonces lo que se produce es una contraposición de poder que suele llevar al gridlock, que se suele decir, que es que no se hace nada. O sea, que es imposible pasar una ley o una reforma. Entonces, eso hace que la situación sea más estable, que no se pasen nuevas leyes, que la regulación sea muy, muy estable y eso las bolsas lo agradecen mucho y es por ello que el 87% de los trimestres después de los midterm las bolsas han subido y yo no sé si este trimestre subirá, pero oye, parece buen argumento y
más que el pesimismo generalizado que uno se pueda encontrar, prefiero quedarme con estos datos que además son estadísticos y están probados. Esta semana también uno de los informes que se ha publicado es el de Credit Suisse y relacionado con las familias o las compañías familiares. Y en este informe lo que se hace es estudiar el rendimiento que han dado compañías familiares versus las que no lo son y ver por qué se producen las diferencias entre ellas. Y la conclusión, una conclusión bastante clara, es que las compañías familiares sí que suelen hacerlo mejor en la bolsa. Y en concreto, y esto me parece bastante relevante porque si bien agregadas las compañías familiares pues de 100 euros en el 2006 pasan al 2018 con 240, mientras que las compañías no familiares solo llegan a 150. Sin embargo, cuando uno compara compañías familiares pequeñas y compañías familiares grandes, donde se ve un rendimiento, una diferencia de rendimiento muy clara, es en las compañías pequeñas familiares. Que si alguien hubiera invertido 100 euros en compañías pequeñas familiares en el 2006, en el 2018 tendría 600 euros versus los 200 euros que tendría invirtiendo en compañías grandes familiares. Así que sí que se cumple, especialmente en compañías pequeñas, que las familiares tienen un comportamiento mucho, mucho mejor. ¿Y esto por qué ocurre? Pues para empezar, porque en compañías familiares el crecimiento de ventas suele ser más alto que en las no familiares. Eso para empezar. Y luego también el margen también es más alto y además también el nivel de deuda frente a EBITDA suele ser más pequeño y bueno, estas métricas no son de un año, sino que se suelen repetir históricamente. Además, por ello mismo, las compañías familiares suelen tener cierto premium en el ratio PER, digamos, y bueno, ese ratio o esa prima suele ir variando en el tiempo y de hecho justo ahora esa prima de las compañías familiares tampoco está tan alta, está como un 5% comparando con todas las compañías en agregado. Por lo tanto, los márgenes son más altos, las ventas crecen más. ¿Y esto por qué ocurre? Pues las conclusiones más importantes es que las compañías familiares sí que invierten más en CAPEX, lo que sí que denota más, digamos, una visión más a largo plazo. Y por otro lado, y esto sí que es curioso, las compañías no familiares invierten más en recomprar acciones que las compañías familiares. Es decir, esto puede parecer raro porque recomprar acciones es algo que se suele ver como algo positivo. Sin embargo, el gasto en CAPEX, digamos que sí que tiene un aire o cierto sesgo a largo plazo, mientras que el recomprar acciones lo que te hace es, bueno, que el beneficio por acción sin hacer nada te suba de forma muy fácil, mientras que el gasto en CAPEX tampoco se traduce en nada, lo cual sí que denota una visión más a largo plazo y es algo que las compañías familiares hacen y que un poco confirma la idea generalizada de que las compañías familiares sí que miran más a largo plazo. El tema que quería tratar esta semana en el episodio es el de convexidad y bueno, las empresas por proyectos. El tema de la convexidad pues es algo que Taleb trata mucho y Álvaro Guzmán también lo comenta mucho. Sin embargo, como siempre, bueno, acabamos citando a la misma gente, querría poner otro ejemplo para intentar explicar lo que es la convexidad. Y de hecho, estaba viendo esta semana una entrevista a Dan Bilzerian, que es probablemente la persona más famosa en Instagram del mundo. Y es un señor
que se hizo famoso, consiguió mucho dinero con el póker y además las apuestas. Y entonces él definía un tipo de apuesta como negative free roll, es decir, una tirada extra negativa. Y eso en el mundo de las apuestas, él decía que, por ejemplo, si yo te digo, si escalas este monte, yo te doy $10.000. Bueno, pues eso para quien quien propone esa apuesta es concavidad pura. O sea, no es convexo. O sea, tú de saque, o sea, si todo va bien, tú te quedas con el mismo dinero que tenías. Y bueno, si por lo que sea el que hace esa apuesta consigue cumplir el reto, tú pierdes ese dinero. O sea que si todo va bien, tú te quedas igual, y si todo no va bien, tú estás peor de lo que estabas. Entonces, eso sería ese negative free roll que comenta Dan Bilzerian. Es algo similar a lo que comenta Taleb, y es algo muy cóncavo, ¿no? Mientras que algo convexo sería que tú, pues si no pasa nada raro, terminas igual, y a nada que pase algo positivo, pues ganas y terminas mejor de lo que estabas. El tema convexo-cóncavo tampoco, o sea, es importante entenderlo quizás, pero bueno, hay cosas cóncavas que pueden ser buenos negocios, o quiero decir, al final vender una put pues es algo muy cóncavo, porque tú o sea, de saque lo mejor que te puede pasar es que ganes la prima y ya está, mientras que si la empresa se va a la bancarrota, pues tú pierdes todo. Pero bueno, evidentemente si vendes una put de una acción, pues lo lógico sería que quisieras comprar la empresa. Entonces, quería hablar de empresas por proyectos porque me parecen en general empresas bastante cóncavas. Es decir, una empresa por proyectos, pues normalmente pues redacta una oferta de, yo qué sé, digamos, una empresa de construcción que quiere hacer un puente, sale a concurso, ese puente que se quiere hacer, se hace un anteproyecto donde se diseña ese puente, o se hace una idea general, se tiene la oferta, el presupuesto y, bueno, tú puedes ganar o no ganar ese proyecto. Entonces estas empresas suelen tener un backlog, una captación de proyectos de antes, que luego se traduce en ventas una vez de que se empiece a fabricar. En este tipo de empresas, lo que yo creo que he aprendido es que tú de saque tienes el margen que tienes y esperas cumplir eso, pero el nivel de incertidumbre que pueda haber puede ser muy grande. Es decir, hay tantas variables que no controlas y que pueden salir mal que vamos, o sea, lo mejor que te puede pasar es que tú ganes el margen que tienes establecido y ya. Mientras que si hay muchas cosas que salen mal, te puedes comer todo el proyecto, que suelen ser de grandes dimensiones, y puede ser muy problemáticos para estas empresas. Y esto ocurre en el mundo de la construcción, en el mundo ferroviario, por ejemplo, y en otros. Y quizás el que más de cerca me toca a mí es el mundo ferroviario. Y una idea bastante extendida es que sorpresas normalmente suelen ser negativas en todo lo que tiene que ver con proyectos o el mundo ferroviario y cosas similares. Y respecto a esto, y un poco para ilustrar esta concavidad que yo estoy intentando transmitir, quería poner un par de ejemplos. Y el primero es de un fabricante de trenes, que es Nippon Sanyo, que tenía una planta en Estados Unidos, en Chicago. Y bueno, tenía que fabricar para Amtrak, creo que 130 trenes. Y bueno, ellos ya estaban fabricando, estaban, o sea, el contrato adjudicado. Y bueno, los trenes ya estaban medio fabricados todos. Y hicieron el ensayo de caja. Caja es donde van las personas en un tren. Y no pasó, ¿vale? O sea, hicieron ese ensayo.
no cumplió. E intentaron reparar todos los trenes y bueno, a ver qué modificaciones se podían hacer y no lo pasó. Entonces, ¿eso a qué lleva? Bueno, pues que como no pasa el ensayo, pierde el contrato, o sea, no puede entregar los trenes, cierra una factoría de 600 personas en Illinois y no proporciona los contratos a Amtrak. Es decir, tú idealmente tenías en el presupuesto que efectivamente ese proyecto se iba a realizar y de repente una cosa sale mal y te comes todo el proyecto tú solo. Un caso también similar en el mundo ferroviario es el de Ansaldo Breda con NS en Holanda, que tenían que hacer un tren de alta velocidad. Lo entregaron en el 2015 y bueno, estaba dando un montón de problemas, un montón de cosas a reparar y bueno, los holandeses tenían muchísimas quejas con esos trenes y al final pues no los pagaron o vamos, o sea, gran parte de ese proyecto quedó sin pagar para Ansaldo y vamos, o sea, porque no cumplía ciertas cosas y al final, curiosamente, en el 2015 Ansaldo Breda sería comprado por Hitachi más tarde. Que estos dos acontecimientos oficialmente no están unidos, pero de forma más informal sí que se suele atribuir a que, vamos, o sea, no consiguieron cumplir ese proyecto y después pues los japoneses compraron Ansaldo. Y un poco con estos dos ejemplos lo que quiero mostrar es eso, lo que comentaba de la gran concavidad de estos proyectos que idealmente si todo sale bien, pues vale, ganas tu margen, pero si las cosas empiezan a salir mal, pueden salir extremadamente mal en empresas de proyectos. Imaginaos que tú haces un tren, que un tren pues vale mucho dinero y vas a las vías de Rusia, que tú no controlas cómo son esas vías y de repente pues el ensayo de dinámica o lo que sea no cumple las pautas que te han puesto en el contrato, sea por la propia vía o el tren y vamos, el potencial para que vamos, ocurra que no te paguen o ocurra un mal bastante grande, pues empieza a aumentar. Esta concavidad que menciono, o otra forma de llamarlo sería opcionalidad negativa, o ese negative free roll, pues también ocurre en otros sectores, como es el de la construcción. Y en Estados Unidos, yo cogiendo dos empresas que en un principio se parecen mucho, y estas son Comfort Systems y Limbach, que ambas hacen instalación de equipos, bueno, de tuberías, de equipos eléctricos y similares en edificios. Sin embargo, Comfort Systems, pues apenas da sorpresas trimestralmente y vamos, están cotizando a 1,5 veces ventas o así. Mientras que Limbach sí que suele dar pues muchos problemas trimestralmente porque, bueno, que un proyecto ha salido mal, etcétera. Es una empresa mucho más cóncava en ese sentido y hacen algo parecido. Pero lo que hace que una sea más cóncava que la otra es que el tamaño de los proyectos de Comfort Systems, la mayoría, es menor que 1 millón de euros. Mientras que en Limbach, pues el tamaño de los proyectos sí que suele ser de 100 millones de dólares o más. Lo cual hace que el nivel de incertidumbre y concavidad sea mucho más alto. Es decir, cuanto más grande sea un proyecto y más... En un principio suele parecer algo mucho más atractivo, ¿no? Una empresa ha ganado un proyecto pues súper bueno y súper grande. Ese proyecto súper bueno y súper grande tiene una opcionalidad negativa altísima también. Porque grandes proyectos pues son grandes problemas. Así que, bueno, es un tema que, por ejemplo, cogiendo dos empresas de la misma industria, viendo esas características, se puede ver cuál tiene más potencialidad negativa que la otra. Y quizás lo que quiero transmitir con este episodio es que hay empresas mejores y peores, como sabemos todos, y un poco la importancia de
de un poco estudiar cualitativamente una empresa. Estudiar cualitativamente no quiere decir que es comprar lo mejor o lo más caro o lo que sea. Tú puedes comprar una empresa que sea mala y no pasa nada. Pero lo importante quizás es saber lo que tienes y saber lo que compras. Y bueno, puede ser que una empresa que tú consideres mala o muy cóncava, pues la puedas comprar pues porque esté muy barata, o además de barata, y por mucho que la empresa sea mala, pues el management igual es bueno, o quizás también tienen muchos campos donde reinvertir su dinero. Por lo tanto, hay justificaciones para comprar una empresa que tú no consideres buena. Pero lo importante es saber qué compras y si esa empresa realmente es buena o es mala. Y hay muchas empresas que tienen esta opcionalidad negativa que, bueno, puede no hacerse real en 2 años quizás y tener todos los trimestres muy buenos en 2 años, pero de repente te viene un trimestre malo y vamos, se va abajo la empresa y el mercado no se espera esos acontecimientos negativos y el mercado suele penalizar mucho eso mismo. Esto, además de en las empresas por proyectos, es algo que suele ocurrir en empresas donde, bueno, dependes de otros actores y por lo tanto pueden ocurrir imprevistos. Esto, un caso también que conozco que puede ocurrir este tipo de situaciones, es por ejemplo Greencore, que es una empresa que hace todo lo que es comida precocinada, sándwiches y similares para marcas blancas de supermercados y similares. Es una empresa británica. Entonces, este tipo de empresas de marca blanca sí que está muy presionado por los supermercados, que al final es quien, bueno, tiene la sartén por el mango y entonces, pues, si bien durante 2-3 años te puede ir muy bien, llega un momento donde ocurre algún imprevisto y como estás tan atado a tus clientes, pues suelen generarse problemas muy, muy grandes, como ocurrió en Greencore no hace tanto. Porque además, claro, los supermercados en Inglaterra pues también están presionados por los dollar stores y además pues eso, ocurre que todo el mundo está muy presionado y por lo tanto a nada que ocurra algo malo pues sí que se traduce en grandes pérdidas. Y en general lo que querría transmitir es que toda empresa que dependa mucho de otras puede tener muchos trimestres muy positivos durante mucho tiempo y parecer que es una buena empresa o que vamos, que es una empresa de calidad. Sin embargo, hay que estudiar muy bien de quién depende esa empresa, si depende de contratos y de cosas que él no controla o digamos que hay unos clientes que ocupan gran parte de sus ventas y por lo tanto tienen un gran poder sobre él, y son el estudio de estas cosas la que te permite ver si es posible que ocurran estos eventos pues muy negativos, porque ya que hay muchas veces durante periodos largos de tiempo donde ocurre que todo va muy bien. Sin embargo, es donde más atento hay que estar y mejor hay que estudiar pues quiénes son los clientes, de quién depende una empresa, digamos, cuál es la más fuerte de esa cadena de valor y ver si la empresa que compramos es buena o no. Y quizás si esa empresa muchas veces no es buena, suele ser conveniente esperar a que haya precisamente ese acontecimiento negativo para poder comprar y al final, tarde o temprano, sí que suelen revertir a la media y entonces pues tener ese margen de seguridad en que el acontecimiento negativo ya ha ocurrido. Y con esta idea termino el episodio de hoy. Quería hacer un episodio bastante cortito. Espero que os haya gustado. Dadle like en iVoox y YouTube. Escribid un comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.